Alfredo, ¿cómo está el Cambiemos en el país y en Misiones? ¿Qué evaluación hace de la marcha política del gobierno? Bueno, de la marcha política en sí mismo, del espacio, creo que está absolutamente ordenado contra todos los pronósticos que por ahí decían que una alianza electoral que se terminaba después de las elecciones, que fue el problema. La verdad, se fue consolidando el espacio, se fueron acomodando los diferentes sectores que lo componen, encontrando el lugar que les corresponde. Bueno, y hoy podemos decir, de cara al proceso electoral que se enfrenta este año, el espacio a nivel nacional está absolutamente ordenado, hay una mesa de conducción de la parte electoral que está con representación de los partidos que integran el frente, que está trabajando muy bien, está ordenando las cosas de cara a los comicios y también poniendo el acento, obviamente, en las 8 provincias que renuevan senadores, porque una de las debilidades que tiene Cambiemos como armado político es justamente la falta de representantes propios en ambas cámaras, en el número por ahí necesario para sacar con mayor celeridad los proyectos que el Ejecutivo envía al Parlamento. En este sentido también es importante destacar que desde el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen hasta este gobierno de Mauricio Macri, no hubo otro gobierno que hayan tenido minoría en ambas cámaras y que gobiernen solamente 5 distritos del país. Esto de alguna manera es una situación absolutamente particular, pero que bueno, en el caso concreto de la gente del PRO no es una novedad, porque en realidad Mauricio, los 8 años que fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tuvo mayoría en la legislatura porteña. O sea que existe una gimnasia del acuerdo, de la negociación. Bueno, es lo que hemos visto a lo largo del 2016, donde casualmente, fruto de esa capacidad de negociar y de acordar, se logró sacar prácticamente, salvo contadas excepciones, la mayor parte de los proyectos que el Ejecutivo enviara al Parlamento. Digo contadas excepciones porque lamentablemente no salió la reforma política, que para nosotros es una cuestión importante, que tiende a darle mayor transparencia a los procesos electorales, aunque también en nuestro criterio era insuficiente lo que se planteaba, pero me parece que hay que avanzar un poco más en algo de lo que nadie quiere hablar, que es el financiamiento de la actividad política. Hay una gran hipocresía en ese sentido, porque cuando uno ve las rendiciones de campaña, no se condicen nunca con el despliegue que por ahí uno ve en la calle, ¿no es cierto? De gigantografía, de autos, gente. Puedo ver la rendición de campaña y parece que entonces le regalaron todas las cosas, porque entonces parece que hay que avanzar en eso, a lo mejor, y es cierto, no esté ese tema en el centro de la agenda del ciudadano común que se enfrenta a ese problema, como aquí en nuestra provincia, con la ley de lemas. Recién el ciudadano, el votante, se acuerda cuando entra al cuarto oscuro y ve una mesa imperial para contener todas las boletas y las ofertas electorales que hay. Entonces, por ahí no es un tema que esté en la agenda del ciudadano, sino que está muy vinculado a los años electorales nada más. Pero bueno, a nosotros nos parece que hay que avanzar sobre ese ¿Y qué tema. evaluación hace del gobierno? Digo, ¿cómo le está yendo al gobierno? Bueno, el gobierno hizo lo que en términos generales hubiera hecho cualquiera de los que asumía el control del Ejecutivo Nacional, porque todos, inclusive si uno revisa las declaraciones de los economistas que por ahí acompañaban a Daniel Scioli, aprueban, digamos, gran parte de las medidas que ha implementado el gobierno de Cambiemos, en el aspecto económico me refiero. Es cierto que por ahí
en muchos casos se pagó la inexperiencia de gobernar, hubo marchas, contramarchas en algunas decisiones, pero siempre con la idea de revisar las decisiones inoportunas o mal tomadas, que también eso habla bien del gobierno nacional. Yo creo que hay que acentuar más el foco en la planificación. Yo creo que la Argentina tiene que darse la oportunidad de poder planificar el desarrollo, porque hay muchas áreas del Estado que tienen funciones similares o superpuestas, hay duplicadas estructuras administrativas en algunos ministerios. Bueno, todo eso para mí es una asignatura pendiente, ordenar y apuntar todas las herramientas del Estado en función de un plan de desarrollo económico. Y en eso me parece que todavía ha faltado tiempo para poder bajar esa idea, esas medidas, para que impacten realmente en los diferentes sectores que aportan a la economía nacional y básicamente que generan empleo genuino, empleo legal, empleo en blanco. Le pregunto como referente de Cambiemos, digo, hay dos temas en discusión ahora, uno el salario docente, la paritaria federal, y otro lo que sucedió anoche con las jubilaciones, el aumento de las jubilaciones que hubo, parece un retroceso. ¿Está de acuerdo con esta postura del gobierno? Bueno, mirá, en ambos casos lo que el gobierno está tratando de hacer es poner la pelota contra el piso de la inflación. La inflación es el impuesto a los pobres, es realmente a quien más afecta a aquel que gasta todo su salario en consumo. Entonces, desde ese punto de vista, hay que contemplar, aunque por ahí resulte odioso, que los aumentos de sueldo tienden a generar siempre la vuelta de aumentan los sueldos, aumentamos los precios, aumentan los sueldos, aumentamos los precios, y el asalariado va corriendo siempre atrás de la inflación. En algún punto hay que parar esa. Por supuesto que tiene un costo para la gente, claro que sí, por supuesto que tiene un costo porque disminuye el poder adquisitivo del salario, pero también contribuye a que se pare la pelota de la inflación, que a la larga es mucho más perniciosa para el asalariado que perder circunstancialmente poder adquisitivo por un tiempo determinado. Uno de los problemas que generó el kirchnerismo en sus años de aplicación de una política económica, en mi criterio equivocada, es casualmente la distorsión de los precios relativos, digamos, los precios de los productos no estaban ni por lo que decidía el mercado, porque el mercado estaba de alguna manera controlado por un personaje como Guillermo Moreno, coercitivamente controlado obviamente, y por otro lado la expresión de los precios no se sabía si respondían al costo de los factores para generar esos bienes, y eso es muy peligroso en materia económica porque son distorsiones que a la larga o a la corta las termina pagando la gente con la inflación, como te dije anteriormente, que es el impuesto a la pobreza, el peor impuesto que hay. Le afecta al que consume, al que gasta todo su salario en consumir. Entonces, uno le pueden parecer medidas odiosas que el gobierno pretenda ponerle un techo a las paritarias o que de alguna manera se enfríe la economía. Pero créeme que el proceso inflacionario es muchísimo más destructivo que cualquier otra medida circunstancialmente restrictiva en las aspiraciones de los trabajadores. Nosotros, por supuesto, que como idea de país pretendemos siempre que el salario tenga un poder de compra importante, que la gente pueda satisfacer su demanda a partir, como te dije anteriormente, del trabajo genuino, pero bueno, en algún punto vos tenés que parar la inflación.
me parece que las medidas que está tomando el gobierno respecto de las paritarias, no solo de los docentes, sino de otras negociaciones paritarias, y respecto del ajuste de las jubilaciones, responde a la idea de parar el proceso inflacionario. ¿Cree que este va a ser el año del crecimiento? Digo, el año pasado se habló del segundo semestre, se esperó, este año puede ser. Sinceramente esperamos que así sea. Hay algunos indicadores que demuestran eso, otros que no. Lamentablemente cayó, si bien es cierto, aumentaron los despachos de cemento, cayó la producción de acero. Hay otros indicadores referidos a la actividad del campo, del agro, que son alentadores. Y esperemos realmente que el impacto que va a tener el paquete de obras que se diseñaron, se planificaron y se licitaron el año pasado, que se van a empezar a ejecutar durante este año, también sirva como movilizador de la economía y del consumo a partir de los salarios vinculados a la obra pública, que es importante. Fíjate vos que solamente en nuestra provincia ya hemos licitado obras por un valor cercano a los 4.000 millones de pesos, obras provenientes de fondos nacionales, ¿no es cierto? Entonces, eso en algún punto va a tener su impacto sobre el empleo, sobre el consumo, sobre la dinámica del salario. Esperemos que eso, más algunas otras cuestiones vinculadas a inversiones de afuera, a inversiones propias provenientes del blanqueo y otros recursos que se puedan volcar básicamente a la inversión dinamizadora de las fuerzas productivas, este año arranque como debe ser la economía argentina.